Bueno, vamos a iniciar entonces con la sesión de esta semana, la cual tiene que ver con las bases de datos y las sentencias que se llaman DDL y DML en SQL. Otra vez retomamos nuevamente, muchachos, a las bases de datos relacionales, ¿sí? Y vamos a ir inmediatamente a revisar qué es la evidencia que nos está pidiendo. Adicionalmente a eso, pues obviamente también de pronto mirar algo más a detalle de este tema, porque pues sí es muy interesante, y pues digamos que por el tiempo que da la guía, pues obviamente es muy corto para realmente ver todo lo que toca aprender del tema de base de datos. Lo bueno de la base de datos es que es un tema que no es muy complejo de aprender, es solamente estudiarlo y pues como practicarlo un poco, y la verdad no es un tema difícil, ¿listo? Pero sí quiero darles a ustedes toda esa información junto con lo que nos pide acá la guía, más digamos el tema de la presentación, una presentación que yo tengo que siempre se las he compartido, que está un poquito más avanzado el tema de las sentencias. Entonces, bueno, vamos a empezar con la guía de aprendizaje, vamos a ir mirando también acá qué es lo que nos pide la guía. Entonces, lo primero que nos pide la guía es leer el material que se llama implementación y manipulación de base de datos relacional. Entonces ya por aquí estoy abriendo la plataforma, ¿cierto? Y por acá pues vamos a ver ahorita, a echarle un vistazo muy rápido a ese tipo digamos de material. ¿Listo? Lo siguiente que nos dice es que, tomando como referencia el taller descrito a continuación, relacione un informe técnico sobre las sentencias SQL realizadas para dar solución a los problemas planteados. Entonces nos pone acá un problema que es trabajar con una tabla librería, ¿sí? Dice: crea una tabla llamada libreta, perdón, libreta, no librería, sino libreta, debe tener los siguientes campos. Entonces básicamente acá nos da pues los campos que debe tener: nombre, cadena de 20 caracteres, domicilio, cadena de 30, y teléfono, cadena de 11, ¿sí? Y bueno, acá está como la sentencia, creo yo: create table libreta, y ahí están los campos. Sí, aquí está como la sentencia SQL. Básicamente solamente es copiar esto y pegarlo, y él solito va a crear una tabla. No sé si falta algo, creería que faltaría de pronto la ID, la llave primaria, ¿sí? Pero digamos que esta es la estructura de ese tema de la tabla libreta, como nos pide acá. Tercer punto dice: visualiza las tablas existentes para verificar la creación del libreto. Entonces hay que mirar las sentencias shop tables, que ya vamos a ir mirando todo ese tipo de cosas para visualizar. Cuarto, visualiza la estructura de la tabla libreta, o sea, describirla. Entonces describe es una sentencia SQL para mirar la estructura, o sea, mirar lo que acabamos de hacer, ¿sí? O mirar la estructura de una tabla. Entonces al darle a describir nos va a mostrar la tabla, nos va a decir los campos que tienen, qué tipo de datos son, ese tipo de cosas, ¿sí? Como la información. Ingresa los siguientes registros. Entonces aquí ya nos pide ingresar 2 registros en esa tabla libreta, ¿cierto? Seleccione y muestre todos los registros de la tabla. Construya las sentencias que actualicen los datos que acaba de insertar, e inserte 5 registros más. Cuente cuántos registros se ingresaron o se ingresan. ¿Listo? Entonces esos son como los puntos de esta primera evidencia. Entonces dicen: elementos para tener en cuenta en el documento, se debe seguir las normas básicas de presentación. O sea, esto es como una especie de taller en el cual ustedes tienen que irlo colocando después en un documento. Entonces van tomando pantallazos y van agregando. ¿Listo? Dice que debe tener pues las normas básicas de presentación, con introducción, objetivos y sentencias punto a punto de la solución de las preguntas del taller llamado taller SQL, o sea, de esto. ¿Listo? No sé si acá, bueno, toca mirar ahorita. Ahora miramos si de pronto hay algo que se llame así, taller SQL, porque de pronto ahí hay más preguntas, ¿de acuerdo? O si no, pues sería esto, pero pues sí, la verdad sí creo que es como muy corto este taller. Entonces ahorita revisamos si hay algo adicional a eso del taller llamado taller SQL. Entonces aquí está la presentación, que es un documento PDF como siempre de esa primera evidencia. Son 2 evidencias esta semana. ¿Listo? Entonces esa es la primera: destreza y conocimiento en el manejo de sentencias DDL y DML en SQL. Después dice: creación de la estructura de la base de datos, aplicación de restricción. Entonces nos pide acá
Dice, con base en las características del software a desarrollar en su proyecto formativo, crea la estructura de la base de datos, determinando sus tipos de datos, restricciones de llaves primarias y llaves foráneas. Elementos para tener en cuenta en el documento: se debe seguir las normas básicas de representación de un documento escrito, es decir, se debe tener pues portada, bueno, lo mismo de siempre, donde se describa la estructura de la base de datos, atributos, tipos de datos y restricciones. Bueno, eso sí, digamos, es importante, porque más que presentar la base de datos es como describirla. O sea, nos pide como que le digamos en nuestra base de datos cuáles son los atributos, qué tipo de datos tiene cada tipo de atributos y qué posibles restricciones puede tener. O sea que, por ejemplo, cuando son únicos, cuando son llaves primarias, cuando están relacionadas las tablas. Entonces, ¿qué tipo de restricciones existen? Se debe realizar la creación de los diseños de base de datos de MySQL Workbench. Se debe crear las restricciones de base de datos. Lineamientos generales para la entrega. Entonces dice, producto para entregar, documento comprimido en un solo archivo que debe contener archivos en Word con el documento escrito, archivos realizados en el programa MySQL Workbench con los diseños entidad relación. No sé si se acuerdan, pero igual lo vamos a hacer ahora. Recuerden que cuando uno trabajaba en Workbench y empezaba a hacer el diseño de la base de datos, que ahorita lo miramos, hay una forma de guardar ese diseño, de guardar el diseño como tal. Entonces, eso es lo que nos pide. Igual vamos a mirar cómo se puede exportar la base de datos. ¿Listo? Entonces, esta evidencia tiene que presentarse en un archivo comprimido, puede ser un raro, zip, cualquiera de los dos, y debe tener el documento que va haciendo pues lo que estábamos hablando acá arriba, la estructura, los atributos, todo ese tipo de cosas, pero adicionalmente a eso digamos como la copia de la base de datos del proyecto. Ya ustedes lo han presentado en un documento, pero esta vez nos está pidiendo ya como la copia como tal. ¿Listo? Entonces, esas son las evidencias de esta semana. Vamos a ir rápidamente a revisar el material y mirar qué nos dice, qué información tiene, y sobre eso pues terminamos complementando con lo que yo les, digamos, con el material que tengo, y vamos revisando un poco en Workbench el tema. ¿Listo? Esto pues obviamente lo revisamos muy rápido porque pues la idea no es gastar tiempo acá. Entonces, bueno, aquí está la introducción, ya esto lo hemos hablado, qué es SQL, cuáles son los motores. Aquí pues está el logo de MySQL, que es uno de los tantos motores que existe de base de datos relacionales. Interfaces de línea de comando de MySQL. Entonces, acá nos dice cómo abrir espérame un segundo. Aquí nos dice pues obviamente que cuando nosotros trabajamos con MySQL, acá hay algo que de pronto nosotros no hemos hablado. Cuando nosotros trabajamos con MySQL se puede trabajar también desde línea de comandos. O sea, una ventana muy parecida a CMD, a ese tipo de ventana. Y desde acá nosotros podemos abrir base de datos y podemos hacer todas las sentencias. No lo vamos a hacer desde esta manera porque pues digamos que hay un proceso de ingreso que no es difícil, pero pues digamos que para saltarnos ese proceso podemos hacer esas mismas sentencias desde Workbench, usando también la consola que tiene Workbench como tal. Todos los motores también tienen digamos como su consola también para hacer ese proceso. Entonces digamos que se puede hacer desde ahí, desde consola, y sin la necesidad de instalar ningún otro programa, ¿sí? O sea, en este caso pues Workbench es una interfaz pues que nos evita estar abriendo la línea de comandos, ¿no? Bueno, aquí pues ya nos dice cómo abrir. Bueno, por ejemplo acá la línea de comandos, aquí pues incluso está señalando mal porque está señalando Workbench, pero es la línea de comandos, ¿sí? Incluso aquí está el proceso. Si ustedes quieren de todos modos testearlo, está bien que lo hagan. ¿Listo? Ustedes le ponen MySQL, yo no sé, aquí creo que sí hace falta es como la ruta, porque obviamente MySQL no siempre se puede ejecutar desde la línea de comandos apenas lo abra. O sea, yo no puedo abrir, que abrí fue calculadora, yo no puedo abrir acá CMD, ¿cierto? Bueno, perdón, porque nos dice es que tecleemos MySQL acá, MySQL, pero mire que siempre nos muestra, en este caso Workbench, no nos muestra ninguna consola ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces acá hay una diferencia con lo que nos está diciendo acá. Esto es porque la instalación que hicimos nosotros, o bueno, en mi caso de MySQL, lo hicimos por medio del programa. Sí, si quiere trabajar Postgres no hay problema, ¿sí? Es muy similar, pero digamos si no hay ningún problema, no hay una obligación de que tengan que trabajar con un solo motor. Si quiere trabajar con Postgres o otro, no hay problema. ¿Listo? Bueno,
lo que les comentaba es que eso sale porque la instalación que yo hice la hice por medio de Laragon, ¿no? Y aquí digamos que el tutorial o este manual es cuando se instala directamente MySQL. ¿Listo? Ah, listo, José Adolfo, perfecto. Mucho mejor, en serio. Mucho mejor. Entonces, porque Postgres tiene más cositas avanzadas. Entonces, si aprende Postgres, aprende MySQL, ¿sí? Que es un poco más sencillo. Bueno, volvemos al tema. Entonces, aquí pues nos enseña cómo ingresar. Mire que aquí siempre nos va a pedir una contraseña. En este caso, pues como nosotros no le colocamos contraseña, entonces solamente dale Enter. Y aquí nos muestra que ya está la terminal. ¿Cómo sería la terminal? Pues básicamente nos dice MySQL y ya de ahí en adelante empezamos con las sentencias normales, ¿sí? ¿Cómo salir? Le podemos dar quit o exit y podemos salir nuevamente del programa en la consola de comandos. Prueba de consultas básicas, esto ya lo vamos a ver ahorita. Bueno, acá por ejemplo nos muestra la versión. Estas son sentencias, miren, esto que ya están ustedes empezando a ver acá, ya son sentencias que se pueden trabajar. Esta sentencia nos muestra qué versión tiene la primera sentencia y coma, pone otra, qué fecha es, de qué fecha es esa sentencia, esa versión, ¿cierto? Entonces, aquí en el tutorial está la versión 8 de 12 de junio del 2021, ¿listo? Entonces, esa es como la forma. Bueno, aquí es donde viene lo interesante de esto. Existen dos, dentro de MySQL o las sentencias SQL, digamos que está dividido en dos grupos y eso sí es muy importante comprenderlo y manejarlo. Hay unas sentencias que se llaman DDL y otras que se llaman DML. Las de DDL son todas las sentencias para definir la base de datos, o sea, son sentencias que me permiten a mí crear base de datos, eliminar base de datos, crear tablas, crear los campos, relacionar los campos, todo lo que tiene que ver con la estructura de la base de datos se le conoce como DDL, ¿sí? Entonces es como las sentencias SQL que se encargan de definir la base de datos, ¿listo? Entonces hay que tenerlo claro. Y hay otras sentencias que se llaman DML, que son las de manipulación de la base de datos. Generalmente acá pues van todo lo que es registrar, crear registros, eliminar registros, modificar registros, consultar registros. Y pues digamos que esos son como los más básicos y obviamente todo lo avanzado que conlleva esas cuatro sentencias, ¿listo? Entonces hay que digamos conocer cada una y pues manejarla. Hemos visto algunas de DDL, algunas muy básicas o al menos hemos manipulado algunas por el tema de DDL, pero de DML todavía no hemos hecho casi nada, ¿listo? Entonces bueno, eso es básicamente lo que nos dice acá, ¿listo? Entonces DDL y DML. Entonces acá dice SQL para la creación y eliminación de datos DDL. Entonces lo que les decía, ¿no? Entonces mire, por ejemplo acá hay un paso a paso que ustedes lo pueden seguir para crear base de datos. Entonces la primera sentencia que ustedes hacen se llama create database. Esa es una sentencia DDL, o sea, de definición de los datos para crear una base de datos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos empezar a probar eso mismo acá, espérame porque yo Workbench lo tengo detenido, o bueno, Laragon lo tengo detenido. Entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar acá en Workbench, ahí ya inicié, recuerden que ya inicié Laragon, ¿no? Ahí está ya corriendo Laragon. Bueno, espérenme porque eso se demora como un poquito. Entonces, mientras que abre Workbench, entonces voy explicándoles. Esta sería la primera sentencia, una de las primeras sentencias, ¿no? Entonces, create database y el nombre de la base de datos, ¿listo? Entonces yo vengo acá, ingreso, abro como si me estuviera conectando a la base de datos, ¿sí? Y acá mire que yo tengo una parte de queries, ¿sí ven? Esta es una parte de queries. Entonces yo puedo trabajar esas sentencias que me está diciendo acá. Esas sentencias yo las puedo trabajar, ¿listo? Entonces yo puedo tener acá una sentencia que diga create database o database y acá hay una recomendación, es como una buena práctica. Los códigos SQL, o sea, todas las palabras que son de SQL se recomienda, no es obligatorio, pero como le digo es una buena práctica que se escriban en mayúscula, ¿sí? Para así diferenciar cuáles son palabras, digámoslo así, del lenguaje SQL y cuáles son, digamos, palabras que nosotros colocamos. Entonces
Aquí yo puedo decir create database, voy a poner la misma que de ellos, entonces prueba, ¿sí ven? Mire que incluso el color es distinto y todo, como un lenguaje de programación. Entonces, a eso es lo que nos dice acá, create database prueba. A veces nos pide punto y coma y ejecutamos la sentencia aquí en el rayito. ¿Listo? Entonces, él me dice acá que acabo de, generalmente acá dice un row afectado, una fila afectada, o sea, quiere decir que he hecho algo en la modificación. Acá, pues ustedes ya han trabajado pues Workbench, aquí me aparecen las bases de datos. Generalmente él no aparece, me toca actualizarla, me toca hacerle como un proceso de actualización, pero mire que aquí aparece prueba. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando por consola, tengan en cuenta que cuando estamos trabajando por consola, o bueno, cambio la explicación. Cuando nosotros estamos trabajando en Workbench y yo vengo acá a darle clic en prueba y a mirar aquí las tablas, realmente internamente estoy ejecutando un comando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy ingresando a la base de datos. Ese comando se llama use prueba, o sea, le digo por favor use prueba. Entonces, cuando se trabaja por comandos, yo no tengo la opción de decir en este momento cuáles bases de datos tengo, porque si yo le pongo acá show databases, ¿cierto? Si yo le pongo show databases, mire que él me muestra que aquí hay varias bases de datos, ¿cierto? Mire, ahí está droguería, bueno, y hay unas que son pues del mismo sistema MySQL, y aquí está otra que se llama prueba. Entonces, cuando yo estoy poniendo comandos, todavía no estoy en ninguna de las que tengo o he creado. Entonces, para eso se usa la palabra use y el nombre de la base de datos. Entonces, el nombre de la base de datos se llama prueba. Pongo nuevamente acá, ejecuto, y ahora sí me dice que estoy usando la base de datos. Ahorita sí, la tabla que llegue a crear o que llegue a hacer, ya la voy a hacer sobre la base de datos prueba. ¿Listo? Entonces, eso se llama use prueba. Miren, incluso acá me aparece la palabra prueba. Sentencias para la creación y eliminación de tablas. Bueno, entonces, una vez hemos creado nuestra base de datos y la hemos puesto en uso, entonces existen sentencias de creación. Aquí no me voy a detener tanto porque digamos que ustedes ya podemos hacer base de datos acá, digamos o sea, al menos con el asistente podemos hacerles. ¿Listo? Voy a explicar eso un poco más rápido para, pues, digamos, sí, dedicarnos un poco más al tema de las sentencias de DL, ¿cierto? O de ML, perdón, de manipulación, que son como las que más me interesan en este momento que ustedes aprendan. Entonces, create data table es como la forma de crear. Mire que en el taller nos decía que debemos crear una tabla y nos daba incluso la sentencia. Entonces, es create data table. Entonces, create table, perdón, data table. Create table y el nombre de la tabla. Pero esta sentencia no va solita, o sea, yo no puedo decirle solamente cree la tabla, sino que yo tengo que darle de una vez toda la estructura a la tabla. Entonces, aquí me pone un ejemplo, me dice create table gente, ¿cierto? Y acá yo le puedo empezar a colocar, esto si quiero acá lo voy bajando, voy colocando la estructura, que es lo mismo que nos estaba pidiendo allá antes. Por ejemplo, nombre, entonces yo le voy a decir nombre es un varchar, ¿sí? Varchar, y acá le puedo colocar el tamaño. Yo estoy haciendo lo mismo que me está aquí obviamente diciendo, coma, después de eso va fecha, entonces fecha va de tipo date, ¿sí? Entonces en medio de los paréntesis van todos los campos que yo quiera. Si yo quiero agregarle un teléfono o cosas, entonces yo voy agregando comas, esto lo voy como postergando, si quieren lo pueden organizar de esta manera, y ahí voy colocando más cosas, ¿no? Nombre, fecha, ciudad, entonces ya puedo también decir que es un varchar de 30 caracteres, puedo decir que por ejemplo una edad, puedo decir que es de tipo entero, que no se necesita tamaño, ¿cierto? Entonces de este tipo, ¿sí? Y eso es lo que yo hago. Entonces ya una vez se ha creado la tabla, ¿cierto? Con las respectivas comas, recuerden que la última no se coloca coma, ejecuto. Entonces miren, aquí me dice que ha creado la tabla, me aparece bien, y si yo vengo nuevamente acá actualizo, mire que ya la tabla aparece, ¿sí? Aquí está la tabla. Entonces después de eso por ahí nos decía algo como describe gente, que se llama la tabla, describe gente. Entonces miren, me muestra acá con esta palabra, nos muestra la estructura de mi tabla. Entonces me dice que tiene nombre, fecha, ciudad y edad, ¿sí? Eso es lo que más o menos lo que nos está pidiendo la guía que hagamos.
que hagan ese tipo de sentencias de selección. Bueno, todavía no se selecciona, sino todavía lo de la creación, de describir. Mira acá donde dice punto 4, visualiza la estructura de la tabla libreta. Entonces describe, ¿sí? Y dice describe, entonces es esto que nos está pidiendo. Listo, entonces a esto se le toma un pantallazo y lo van agregando al documento. Listo. Sigamos entonces acá. Show tables, yo puedo acá con show table pues lo que hago es mostrar las tablas que tengo creadas. En este caso pues yo le pongo show tables, pues solamente me va a mostrar que tengo una tabla creada que se llama gente, ¿sí? Entonces es eso. Bueno, los valores nulos ya lo hemos trabajado. Básicamente es empezar a agregar acá un poco más de información, por ejemplo como que la variable, el campo nombre sea de 20 caracteres not null. O sea, ya sabemos que eso significa que cuando se creen registros, cuando yo lo pongo como not null, significa que en el campo nombre no me permite dejar ese campo vacío, ¿cierto? O sea, no me permite nulos. Me está diciendo que por obligación en el campo nombre tengo que poner algo, un texto, cualquiera. ¿Listo? Eso es lo que significa. Y cuando yo no le coloco nada, estoy diciendo que se permiten nulos. ¿Listo? O también así como acá que dice null, entonces permite nulos. Quiere decir que cuando esté registrando ese campo lo puedo dejar vacío y él me va a dejar registrar común y corriente. ¿Listo? Acá, por ejemplo, nos dice que nosotros podemos en un campo dejar un valor por defecto. Eso ya lo hemos visto en la clase antepasada, pero obviamente de manera más asistida. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un valor. Usted puede dejar en cualquier campo, puede dejar un valor por defecto, una ciudad, un valor, un teléfono, algo así. Y lo que significa es que cuando dejamos el valor por defecto, si usted cuando registra información ahí no le coloca nada, él guarda el valor que usted deja por defecto, ¿sí? Entonces si usted tiene está registrando personas, y en personas, por ejemplo, digamos que usted no, por defecto le deja la ciudad como Bogotá, y cada vez que usted registra una persona en el campo ciudad deja vacío, esas personas con el campo vacío van quedando con la ciudad Bogotá porque es el valor por defecto que usted le coloca. ¿Listo? Bueno, entonces aquí más ejemplos de creación de campos, de tablas, ¿cierto? Aquí nos muestra de null, eso. Claves primarias, ya hemos hablado del tema de llaves primarias, pues es un valor único que me permite a mí como tener algo que identifique a mi base de datos, o bueno, a mi tabla, perdón. Es un valor único que no se puede repetir. Entonces, ¿cómo se agrega? Se puede agregar al momento de que sea creando con solamente colocar la palabra primary key. También hay otra forma de hacerlo al final, o sea, de no dañar la estructura, y al final se dice primary key y entre paréntesis se coloca también el campo. Hay dos formas de hacerlo que es de este tipo, de esta manera. Columnas autoincrementables, un autoincremento. Entonces, por ejemplo, la llave primaria, o sea, así si usted la crea como está acá, la llave es primaria pero no es autoincrementable. O sea, significa que cada vez que usted registre algo, tiene que por obligación poner algo en ese campo que no se pueda repetir con los otros registros, ¿sí? En este caso pues es un ejemplo un poco raro, pero dice que la llave primaria es el nombre. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que cada vez que yo ingrese el nombre de la ciudad, por ejemplo, coloco Neiva, listo, entonces yo guardé Neiva, la población. Si no colocan antes me dice que por defecto son 50.000 y así sucesivamente. Si yo más adelante coloco Neiva nuevamente, él me va a botar un error porque me dice que esa ya es primaria, pero entonces estoy obligado a estar colocando el nombre. O sea, yo lo estoy colocando o la persona va ingresando el nombre. Ahora, cuando es autoincrementable, sí o sí tiene que ser ya un valor numérico, porque obviamente los incrementables son numéricos, no son alfabéticos. Entonces un autoincrementable es primero que todo un valor numérico, como me está mostrando acá, y ya es un valor que la clave, por ejemplo, ya no la coloco yo, él solito la va colocando. ¿Por qué? Porque él solo la va incrementando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. ¿Listo? Y llave primaria. Esa clave incluso se puede establecer con un valor inicial por defecto, y en algunos casos se puede resetear, pero eso es algo que muy rara vez se llega a hacer. Comentarios. Bueno, eso de comentarios sí nunca lo he trabajado, pero es como una descripción que usted puede dejar en los campos de la tabla. ¿Listo? Como comment. Descripción de la tabla, entonces describe más o menos lo mismo que, pues sí, lo mismo que descripción de la tabla de ciudad, entonces me muestra lo mismo, solamente que pues así se ve
en la consola de comandos, ¿listo? La documentación, entonces esto es bueno que ustedes lo trabajen, mirar cómo se puede documentar la tabla para hacer referencia o para describir o para sacar la descripción de la tabla de cómo está construida. Entonces aquí les va a permitir poder crear la documentación o descripción de la tabla, que es algo que también pide la evidencia que hagan. ¿Listo? Llaves primarias compuestas. Bueno, esto no lo he trabajado. Llaves primarias, bueno, no sé si se puede trabajar varias llaves primarias. Mire, esto es lo que yo les decía con las llaves primarias. De pronto sí es esto que está hablando acá, que las llaves primarias se pueden colocar al final, ¿sí? También, o sea, usted pone la descripción de todo, pero al final le dice que cuál de todos los campos que está creando, cuál va a ser llave primaria. Es otra forma de también definir la llave primaria en una tabla. Listo, igual acá, ¿sí? Aunque aquí le está colocando en dos campos, en tipo de documento y en número de identificación. Bueno, básicamente es eso. Aunque, por ejemplo, en mi caso yo lo he trabajado, uno llave primaria y el otro es único. ¿Se acuerda que también el campo único hace la misma tarea de llave primaria? Solamente que la llave primaria pues es como la que me representa cada registro o la que me representa cada tabla. Yo siempre he trabajado una sola llave primaria y los campos que quiero que no se repita su información se colocan en lugar de eso como únicos. ¿Listo? Pero pues mire que acá también me dice que se puede trabajar así como llave primaria. Los índices. Esto es un tema muy interesante, digamos que se los voy a decir así como una manera muy rápida. Y un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy rápido para comprender el tema de qué es un index o un índice. ¿Ustedes se acuerdan? Yo creo que, bueno, por ejemplo, José Adolfo, yo creo que Oscar, nosotros aquí los tres, me incluyo, yo creo que nos acordamos de lo que eran los directorios telefónicos, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de los directorios telefónicos? Sí, perfecto. Sí, señor, sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan las páginas amarillas? Sí, las páginas amarillas. Sí, señor, claro. Listo. Y bueno, los otros, si se acuerdan, bien. Las páginas amarillas. Sí, eso. Entonces, aquí, por ejemplo, una página amarilla, pues de pronto para los que nunca han visto un directorio, que pues ya podemos saber que existen varios que nunca han visto o no saben bien qué es un directorio telefónico. Las páginas amarillas era la sección comercial del directorio, ¿no? Por aquí estoy tratando de encontrar una imagen. Entonces, estas son, lástima que lo bloqueé. Esa es como la sección comercial, ¿cierto? Y la página amarilla, pues mire que ahí acá nos alcanza a decir que tiene más o menos, ahí va como en la página 200, eso depende de la ciudad obviamente, que va en la sección D. Pero mire que la sección D va bien detallada, mire, da aquí donde dice destinometría, deportes, abajo dice depósitos dentales, porque va en orden alfabético, ¿cierto? Entonces, recuerden que las guías telefónicas o los directorios telefónicos tenían adicionalmente a eso al principio que un índice. ¿Se acuerdan del índice del directorio telefónico? Que él tenía un índice. Sí, señor, sí. Exacto. Entonces el índice se usaba con la finalidad de que cuando yo necesitase algo, buscar algo, pues no me pusiera a buscar uno por uno, ¿sí? Bueno, nosotros digamos, por decirlo así, la inteligencia humana, pues nosotros digamos que lo que hacemos es rápidamente buscar la letrica y llegamos un poco más rápido si no queremos usar el índice, ¿sí? Pero el índice digamos que es esa forma de guiarnos y decir, bueno, es que estoy buscando tal cosa, entonces estoy buscando, por ejemplo, algo, no sé, cilindros de gas, entonces, mire, vaya a la página tal, entonces usted iba a la página tal de la página amarilla y encontrar la sección de los cilindros de gas o instalación de gas o técnicos de gas, ¿sí? Entonces ese índice que está acá es lo mismo que nos está mostrando aquí el material, es cuando se hace un índice. Entonces, ¿qué pasa con él? Para una base de datos que no tiene digamos, no tiene la destreza de ir a buscar directamente un registro, una base de datos, ella sí empieza, o sea, si no usa un índice, ella sí se va por todo el directorio telefónico. Digamos, usted está buscando un zoológico, pero para la base de datos ella empieza desde la A, buscando hoja por hoja, de estas hojas, no hablando del índice, de estas hojas. Ella va hoja a hoja buscando, ¿sí? Hasta que llega a la Z y por ahí en la Z encuentra zoológico, ¿sí? Entonces, claro,
el tiempo de búsqueda de una base de datos va a ser bastante, ¿no? Porque imagine que él tenga que empezar uno por uno a buscar dónde estará la Z, ¿sí? Entonces, entonces esto que se llama índice es algo que obviamente no se puede hacer siempre, sino que se usa cuando hay un campo que usted más adelante va a ver la necesidad va a servir como búsqueda. Entonces, ejemplo, incluso aquí donde dice, aquí en la tabla que yo acabo de crear, ¿cierto? Digamos, yo puedo generarle al campo, de estos campos yo puedo por ejemplo colocar el nombre como un índice, ¿sí? Pero por ejemplo la fecha puede que no, la ciudad puede que no, la edad puede que no. Entonces de pronto en este caso el nombre, así como lo está pidiendo acá. Pero eso depende, como le digo, eso depende mucho de las circunstancias. Porque por ejemplo si el software que usted está haciendo me pide más que todo búsquedas, o sea, cuando que el software interactúa con la base de datos y usted, o sea, se ve que lo que más usan para búsquedas es la edad o la fecha, ¿cierto? Entonces vale más, en este caso vale más, digamos, es más importante generar entonces un índice al campo de edad que al nombre. Entonces, ¿qué hace él internamente cuando yo le digo que genere un índice? Lo que él hace es crear un índice, o sea, un índice como el del directorio de ese campo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? La próxima vez que usted, por ejemplo, yo le creé acá el índice, bueno, digamos acá a este ejemplo, el índice a nombre, entonces yo quiero buscar donde, digamos, donde queda Zipaquirá. Entonces, ya como le creo un índice al nombre, él ya no se va a ir por toda la base de datos buscando por todos los registros unos a unos dónde está la palabra Zipaquirá, ¿sí? Sino que él al haber creado el índice sobre el campo nombre, él solamente indexa o organiza los registros del nombre. Entonces él va mucho más rápido y llegó entonces a Zipaquirá y dice, Zipaquirá es el registro en la base de datos, es el registro número, no sé, 1200. Te pone, llega y ya llega al registro 1200 y devuelve la información que usted necesita, y así sucesivamente. Eso lo que hace es reducir obviamente los tiempos de búsqueda, ¿de acuerdo? Digamos que esa es la finalidad de un índice, pero a la vez no puedo ponérselo a todo porque eso también me genera a mí un gasto o un desgaste en mi base de datos. Él está generando índices. Entonces es algo que se usa como, pues digamos, valga la redundancia, cuando se necesite, ¿de acuerdo? No se lo puedo agregar a todos porque entonces estaría haciendo el efecto contrario, estaría generando una base de datos mucho más lenta. En lugar de agilizarla, en lugar de volverla rápida, se vuelve una base de datos mucho más lenta. Algo que nos dice acá es que cada vez que yo relaciono una tabla con otra, ¿cierto? Que es cuando hablamos que una llave primaria se vuelve foránea en la otra tabla. Todas esas llaves primarias que se vuelven foráneas sí o sí se vuelven también índices, y esto es algo que maneja la base de datos. Entonces sí o sí toda llave foránea, por eso dice acá que es cuando se define una llave foránea, sí o sí se vuelve índice. ¿Listo? Entonces es algo que se tiene. Bueno, entonces acá seguimos mirando claves únicas. Pues los únicos son pues campos, ya lo había comentado hace un momento, son campos únicos, o sea, significa que tienen están obligados a que no se puede repetir ningún registro, pero no tiene más tareas sino solamente eso. Entonces es un campo único que trabaja muy similar a una llave primaria. Claves foráneas, pues aquí hablamos. Entonces, por ejemplo, la ID persona, que es primaria, se vuelve foránea acá, ¿cierto? Que es esta que dice persona ID. Entonces esta llave primaria acá se va a volver foránea, llave foránea. O sea, es la forma en que, y siempre cuando yo relaciono una tabla con otra, siempre la llave primaria se vuelve foránea, o sea, siempre es la llave primaria. O sea, yo no puedo relacionar por nombre ni por fecha, tiene que ser por la llave primaria que existe. Y obviamente, como le está diciendo, pues esta llave foránea se vuelve acá un índice. ¿Listo? Básicamente es eso. Bueno, sigamos por acá. Estos son más sentencias, son muy buenas. Incluso era muy bueno que ustedes las vayan haciendo, cómo ejercitar. Bueno, esto que está acá es muy interesante, que a mí me faltó, no alcancé a hacerlo esa vez, hace 15 días. Esto que se llama constraint, ¿sí? Constraint. Entonces, constraints, que existen dos tipos de, bueno, miramos acá cómo nos lo presentan.
Es necesario que la columna que posee una definición de clave foránea esté indexada. Ya lo había escrito, había hablado de eso. Sin embargo, esto no debe de generar preocupación, ya que si no se hace de forma clara, me dice que lo hará de forma implícita. Dicha forma precisa una clave foránea en la columna persona ID, la cual hace referencia a la columna ID persona de la tabla, pero bueno, ahí está hablando de cómo se relaciona. La definición contiene las tareas a efectuar cuando se excluye una fila en la tabla persona 2. Define las acciones que debe realizar en la tabla actual cuando se elimina. Bueno, sí, no está hablando, no dice bien cómo es, pero eso se llama constraint. Constraint son como lo que nos decía aquí en la guía. ¿Se acuerdan? Aquí en la guía nos dice que tenemos que colocar las restricciones. Aquí en la otra evidencia, en la segunda evidencia. Por acá dice, se debe colocar qué restricciones tiene. Una de las tantas restricciones, acá, restricciones de llave primaria y foránea, una de las tantas restricciones son estas dos, ¿sí? Que son dos opciones. Es, cuando yo tengo relacionadas dos tablas, tengamos en cuenta, digamos, este ejemplo de acá, persona y teléfonos, ¿cierto? ¿Qué significa? Significa que yo primero, si yo tengo esta base de datos así, primero tengo que crear personas para después empezar a crear teléfonos. Yo no puedo empezar por teléfonos porque cada vez que yo creo un teléfono me pide el ID de una persona, ¿cierto? Entonces debo de tener registros acá primero en esta tabla para después crearlos aquí en teléfonos. ¿Listo? Ahora, lo que estamos viendo acá es dos acciones que nosotros tenemos que definir a la hora en que se elimine un registro o a la hora en que se actualice un registro. Y esas opciones son varias, que no sé si por acá las muestro. Sí, es esta. Restricciones, cascada, set null, no action y set default. Esto sí es bueno que ustedes lo lean, ¿sí? Pero les voy a hablar principalmente de cascada y no action, que son como las que yo más uso, o casi siempre se usan, pero las otras obviamente también se pueden usar. ¿Qué significa cascada o no action? Entonces, cuando hablemos de eliminar, que es como una de las más sencillas. Digamos que yo tengo registros acá, tengo varias personas y tengo pues obviamente teléfonos de esas personas. Yo quiero eliminar una persona, digamos, quiero eliminar una persona. Entonces, digamos, del directorio que yo tengo voy a eliminar por ejemplo, a Leonardo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo elimino acá a Leonardo de esta tabla persona, pero acá en teléfonos hay varios registros de Leonardo. O sea, tengo, no sé, 10 veces registrado a Leonardo por medio del ID y digamos que son 10 números distintos. Entonces, cuando yo elimino, la base de datos dice, bueno, ¿qué hago con los registros que están en la tabla teléfonos? ¿Sí? Ahí es como estoy haciendo un on delete, o sea, estoy eliminando el registro. ¿Qué hago con esos 10 registros que tengo acá de Leonardo? Entonces, ahí él va y busca lo que yo le haya definido en mi tabla de esta manera. Esto se coloca cuando yo estoy creando mi tabla, así como estamos viendo acá. Entonces, si yo le coloco a él que cuando elimine, que generalmente es la que yo siempre uso, es no action, no genera acciones, significa que si yo elimino a Leonardo de acá, todos los registros de Leonardo no van a desaparecer, porque le estoy diciendo que no me genere ninguna acción, no genere acciones, no action. ¿Listo? Pero si yo le digo a él que, digamos, otro tipo de registro como es cascada, significa que si yo elimino a Leonardo de acá, todos los teléfonos de Leonardo se van a desaparecer también, van a quedar vacíos. ¿Listo? Va a quedar la información vacía. O no tanto vacía, sino que, digamos, usted dice, el teléfono es 1, 2, 3, 4, 5. Y usted va a mirar y dice, ¿a qué persona pertenece? Y le va a decir nulo. Entonces usted dice, bueno, pero ¿a quién pertenecía eso? ¿Sí? Entonces, eso es una restricción que usted genera y que usted tiene que definir cuando, digamos, qué acción quiere que tome su base de datos cuando se elimine. Y lo mismo pasa cuando se actualiza. Entonces, cuando se actualiza, yo la que uso más que todo, o la que casi siempre uso, es cascada. ¿Por qué? Porque lo mismo, si yo tengo acá a Oscar y tiene varios teléfonos Oscar, pero después más adelante me di cuenta que no escribí bien el nombre Oscar. Le puse, no sé, Alberto, solamente Alberto. Ya, no, es verdad que es Oscar Alberto. Entonces yo vengo al registro de Oscar y de Alberto y le pongo Oscar Alberto, completo, ¿sí? O la fecha me quedó mal. Entonces, cuando yo le digo a él que cuando exista una actualización, que es lo que estoy haciendo, una modificación de un registro, le estoy diciendo que haga un efecto cascada. Un efecto cascada, ¿qué es? Que todos los registros que estén acá
queden actualizados con la información de Oscar. ¿Listo? O sea, ¿por qué? Porque si yo no hago eso, aunque eso varía, ¿no? Eso puede variar. Porque si yo no hago eso, entonces, ¿qué pasa? Si yo hago una consulta de los teléfonos, me van a seguir apareciendo con Alberto. Porque si yo no le digo que no me actualice en cascada, entonces todos los teléfonos antiguos que yo ya he registrado, me va a aparecer con Alberto y el número. Pero los registros nuevos me van a aparecer con Oscar porque ya lo actualicé. Eso es en caso de que yo le diga que cuando actualice no me haga ninguna actualización cascada, sino que no haga ninguna acción. Pero si yo quiero que quede 100% actualizado, pues le digo que cuando haga una actualización, un update, quede en cascada. ¿Listo? Entonces él va a cambiar. Pero eso no siempre es bueno. ¿Por qué? Porque si yo tengo una tabla de factura y tengo acá una tabla de impuestos, digamos, pues a mí yo no podría actualizar los impuestos, digamos, antiguos al momento de hacer una actualización de los impuestos por los nuevos. O sea, porque digamos que el IVA de este año sea del 20%, pero el año pasado el IVA era del 18%. Entonces, si yo hago una actualización, le digo, no, es que ya el IVA cambió, entonces yo modifiqué la tabla de impuestos y subí el IVA al 20%. Y si yo le digo en cascada, le estoy diciendo que me actualice todos los registros de aquí para atrás, porque es en cascada. Entonces ahí estaría haciendo la estaría embarrando, digámoslo así, ¿cierto? Porque sería actualizando. Entonces, eso depende muchas veces de las circunstancias también. Bueno, vamos a avanzar porque ya se nos está yendo el tiempo y la verdad ni siquiera he empezado a hablar del tema. Bueno, aquí ya empiezan con las sentencias, algunas sentencias de tipo DML, que es por ejemplo la de seleccionar, la de, bueno, que son los select, pero eso lo quiero hablar más que todo, mostrar y eliminar tabla de base de datos, eso se lo pueden ver. Bueno, esto de tablas es DDL, porque es manipulación de las tablas, listo, de la estructura. Y esto que está acá es DML, que es manipulación de los registros. Miren que está un poco, o sea, bueno, aunque no está mal, pero digamos que salta para un lado y para el otro esto. Cómo eliminar una base de datos, cómo modificar una tabla, ¿sí? Entonces, alter table, por acá decir alter table, no sé qué, modificar tablas. Eso se lo pueden ver que es para estructurar. Acá hay un ejercicio, no sé si sea el del taller, espérenme, revisamos. Eso es muy bueno que ustedes lo practiquen. Eso solamente se aprende practicando, no es muy difícil, realmente. No, pero creo que este no es el taller. No, es solamente ejercicios. Pero mira que ahí están las sentencias. Hay varias sentencias para que ustedes puedan revisar. Está chévere. Es un buen taller para que por favor lo practiquen. Es muy bueno que lo hagan. Bueno, sigamos. Ahora entonces están las de DML, que es la de manipulación. Entonces la de DML, bueno, después de crear la tabla, porque eso no es DML, aquí ya empezamos a insertar, ¿sí? Entonces miren cómo se hace la inserción de registros. Es por medio de insert, into y el nombre de la tabla y los campos, ¿de acuerdo? Y aquí pues van los values. Entonces esas son la forma en que yo puedo manipular. Está el select para seleccionar, ¿sí? Bla bla bla, bueno. Edición de registro, entonces es un update, bueno, aquí está la estructura. Eso ustedes, pues no lo quiero como alargar porque como le digo, ustedes pueden entrar y revisar muy bien este material. Borrado de registros del delete. Y ya aquí hablamos de funciones dentro de las bases de datos, ¿listo? Entonces hay unas funciones que son como ya preestablecidas de base de datos, por ejemplo, max, para traer el máximo de un registro, que sume, el mínimo, que cuente. Es como las funciones de Excel, son muy similares a las de Excel. El año, el mes, el día, el tiempo, ¿sí? Acá hay varios ejemplos. Entonces estoy buscando de todos el taller porque qué tal. No, pero esto es un script de una base de datos. Para crear la base de datos, bueno, direccionario. Aquí nos muestra cómo hacer el proceso también. Bueno, eso ya lo hemos visto. Select, el select from, operaciones, ¿cierto? Lógicas, true, false, bueno, ordenado, entonces por ejemplo cómo usar el orden by para ordenar cuando se hace una consulta extensa. Listar y limitar resultado, entonces aquí está con and, ¿cierto? And lane, bueno, eso es para esta parte. Where también me permite a mí como ir generando. Eso ya en consulta un poco más avanzadas. Agrupar filas, entonces aquí está con group by para agrupar.
Consultas multitabla de ML, entonces aquí están las consultas multitabla. Venga a ver cómo las presentan acá. Bueno, acá crean las tablas, perdón. Aquí insertan datos. Combinación interna. Bueno, esto es lo que me interesa a mí a explicarles. Los inner join. Pero ya vamos a mostrarles eso. Mire todos los tipos de inner que existen. Ya les voy a mostrar eso desde la presentación. ¿Listo? Y ahí ya termina, básicamente. Entonces, como ustedes ya saben, y ya ustedes tienen en sus manos una presentación de base de datos, ¿cierto? Yo les he pasado a ustedes y les he presentado a ustedes una presentación, vale la redundancia, unas diapositivas de base de datos, que está explicado desde los conceptos iniciales de base de datos, ¿cierto? La historia, bla, bla, bla. Pero ya un poco más avanzando, incluso aquí está pues todo el tema de relacionar, toda la parte relacional, de normalización y todo. Esto es normalización. Entonces aquí ya empezamos a ver las funciones. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es empezar a conocer la estructura de, bueno, puede ser del insert o del select. ¿Listo? Aquí está lo del select, que ya vamos a mirar, pero me interesa pues obviamente empezar con el insert. Espérame porque no encuentro el insert, o creo que no lo tiene. Consultas multitabla, no, creo que no está. Estos son los inner join, estas son las vistas. Bueno, entonces aquí no tengo, creo que lo del insert. Entonces eso sí lo podemos mirar entonces del material de aquí de apoyo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos un insert? Entonces, una vez tenemos nosotros creadas nuestras tablas, ¿cierto? Espérame que estoy buscando rápidamente. Agrupar, creo que está en anterior. Acá. Entonces, aquí usamos, como le digo, las sentencias para insertar. Entonces, por ejemplo, acá, yo tengo acá mi tabla, ¿cierto? Voy a usar un poco entonces esta sentencia. No me deja darle zoom. Entonces, ¿cómo hago para insertar? Entonces yo le digo acá, insert into, ¿cierto? Esa es la sentencia. Insert into y el nombre de la tabla. Entonces en este caso mi tabla se llama gente, ¿sí? Después de eso va, ojo acá porque hay dos formas de crear esto. Aquí va la lista de los campos. O sea, yo aquí puedo colocar el nombre, el orden en que quiero registrar los campos. Entonces, le digo nombre, coma, fecha, coma, ciudad, coma, edad. ¿Listo? Entonces ahí iría ya mi respectiva sentencia. Incluso esto lo puedo bajar. Esto lo puedo bajar así para que se vea mejor. Lo voy a dejar así, lo voy a dejar así. Y después de eso va la palabra values, que son los valores. ¿Listo? Y lo mismo, aquí en values, entonces va entre paréntesis los valores. Aquí hay que tener en cuenta cuáles son los campos texto y cuáles son los numéricos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el primer campo es nombre, ese va en forma de texto. Entonces aquí yo tengo que colocarlo como comilla, igual que como en el algoritmo. Entonces, por ejemplo, como eso es de persona, entonces vamos a poner Pedro, ¿cierto? La siguiente es la fecha. La fecha está en tipo dato. Aquí hay que tener en cuenta porque las fechas, si no estoy mal, van también van entre comillas. ¿Listo? Van entre comillas y las fechas se escriben acá por el año. Entonces, por ejemplo, 2024 guión va el mes, por ejemplo, 10/09. No le pongamos 10 porque para no confundirnos. ¿Listo? Entonces, este sería el siguiente registro. Incluso esto también lo puedo bajar. Esto tiene una parte también, una opción que a veces me permite a mí organizar el código. No sé si aquí me permita. No tiene. Pero él tiene por acá una forma de organizar. Aquí creo que es. Listo. Bueno, no hizo ningún cambio. Yo puedo trabajarlo así. Entonces, siguiente campo sería ciudad. Entonces, la ciudad, por ejemplo, Bogotá. Bájalo con tilde para mirar qué aparece, qué sucede. Y por último, la edad. Entonces, vamos a ponerle 30 años. ¿Listo? Y cierro. Entonces, esa sería mi sentencia SQL. Ahí está.
insert into gente, los campos, values y los valores. Voy a copiar un momento esta sentencia y solamente la ejecuto. Entonces creo que acá abajo me aparece que se hizo bien la inserción, ¿sí ven? Ahí está, y me dice que una fila afectada. Yo puedo decirles, entonces esa es la inserción. Otra forma de hacer la inserción, otra forma de hacerlo es quitando los campos, esos campos, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando yo quito los campos? Que estoy obligado a colocar los campos en el orden en que está creada la tabla. Por ejemplo, Juan 2023, pongámosle agosto, ¿cierto? 01, pongamos Neiva, pongamos 25 y no coloqué ningún campo. Entonces aquí, y mire que me parece que también está bien, ¿sí? Entonces esas son las dos formas de insertar registros, básicamente es eso, ¿sí? Si está vacío algo o no sé, no nulo, algo parecido, pues si dejo vacío, pues me va a botar el error. Si yo quiero que me guarde por defecto, pues dejo el campo vacío o el espacio vacío, ¿listo? Para que él tome entonces el not null. Creo que sería como una doble coma así para decirle que va el campo vacío, o creo que va como comillas. Creo que es comillas, para decirle que el campo va vacío en ese. Y él obviamente guarda el default que tenga. ¿Listo? Bueno, eso es lo que nos dice de acá. Después de eso empezamos con los select. La forma de seleccionar los campos, hacer una consulta select, es select, el más básico es select asterisco, que significa todo, from y el nombre de la tabla. From es como de para, ¿cierto? Entonces select asterisco o seleccione todos los campos de la tabla gente. Entonces aquí están los dos campos, los dos que inserté, a Pedro y a Juan, ¿sí? Entonces esta es la versión, digamos, más básica, que es esta misma que me está mostrando acá. Pero yo también tengo otra forma. Por ejemplo, yo no quiero que me muestre todos los campos, quiero que me muestre solamente el nombre y la edad. Entonces reemplazo el asterisco, ¿cierto?, por los campos. Entonces yo le pongo ahí select nombre, ¿cierto?, edad, ¿sí? Ahí están los dos campos, select nombre, edad, from, gente. Y ahorita me va a mostrar solamente esos dos campos, ¿sí? Entonces ahí está. Esto es, pues, obviamente muchas veces no queremos que nos salga el ID o un valor, pues digamos, de la parte, no sé, económica, puede ser, ¿sí? Entonces para eso, pues lo que hacemos es, digamos, seleccionar los campos que queremos. ¿Listo? Entonces eso es básicamente. Después de eso va un update. Entonces la sentencia update se escribe update y va primero la tabla, en este caso gente, set. Entonces la palabra set es como para decirle cuáles son los campos que queremos afectar. ¿Listo? Pero entonces acá hay un dilema. Por ejemplo, yo tengo la edad, voy a afectar la edad, entonces voy a modificar le digo edad igual a 20, ¿sí? Ahí está. Esa es la modificación de la edad. Pero entonces miren qué pasa. Si yo ejecuto esa modificación donde va la tabla y aquí irían los campos, si yo quiero modificar más cosas, pues le voy agregando acá una coma y voy agregando los nuevos campos con algo. ¿Listo? Listo. Entonces yo quiero hacer eso. Entonces le digo select asterisco from gente. Y aquí está. Ah, pero no me afectó la... Ah, sí, me falta el web. Pero acá sí lo dejo. Espérame, revisamos. Update gente set edad igual a 20. No le veo. O de pronto no lo deja por seguridad. Sí, creo que no me lo deja por seguridad. Debe ser algo que tiene WordPress. Porque sí le falta algo acá, obviamente, ¿sí? Y le falta algo que se llama un where, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Pero pues pensaba que aquí o sea, lo que yo pensaba que iba a hacer era que todos los registros, en este caso pues dos, iban a quedar con la edad de 20. ¿Listo? Pero al parecer aquí ya tiene como una restricción, tiene WordPress para evitar que eso pase, porque me dice que le falta el where, ¿sí? Entonces ya vamos a revisar eso.
mira, aquí agrega la sentencia where. ¿Listo? Entonces, a él aquí yo le digo where. ¿Where qué es? Es dónde, ¿cierto? Es como para especificar. Donde, por ejemplo, la edad, ¿sí? O puede ser la ciudad, o sea, le estoy diciendo a qué campo quiero que afecte, o bueno, qué condición quiero que agregue, sea igual a Bogotá, con tilde. ¿Sí? Entonces, ese es el where que acabo de crear. Modifique la tabla gente, donde ciudad sea igual a Bogotá. Vamos a ver si me deja. Me dice que no. ¿Dónde? Bueno, no sé si qué problema. Pues, de pronto puede tener un problema a la hora de crear la tabla. No sé si sea un ID o algo por el estilo que puede estar generando el error. ¿Listo? Donde ciudad es igual. Sí, está bien. Bueno, toca mirar qué restricciones puede ser, o puede ser algo que me falte en la tabla, porque aquí me está diciendo que parece ser que es como que falta algo, de pronto una llave primaria o algo por el estilo ahí en la estructura. ¿Listo? Entonces esa puede ser. El borrado va a ser más sencillo porque es el delete. ¿Listo? Entonces es delete. Estamos hablando de borrar uno o varios registros. From, gente, donde, por ejemplo, edad, pero espérame porque no me acuerdo, no sé qué registros tengo. Entonces yo le digo delete from gente donde edad sea igual a 30. Ahí en teoría estaría eliminando el primero, que es Pedro. Me dice también, sí, yo creo que es un error como de llave primario o algo por el estilo, porque no me está dejando, ¿sí? No me está dejando. Vamos a poner el nombre, vamos a ponerle acá Pedro, a ver si me deja. No, sí, es como un error aquí, o bueno, una restricción más bien que tiene acá la base de datos, que sí, que no afecta aquí en consola. ¿Listo? Bueno, aquí ya son sentencias con and, varias tablas, delete trunque, bueno, eso no. Funciones. Entonces ahorita sí podemos mirar un poco el tema de acá, de las funciones. Entonces, los select, aquí están en la presentación los select básicos, ¿listo? Entonces aquí está consulta select normal, básica, mira aquí está la estructura de cómo es. Select puede ser todo o algunos, o asterisco que significa todos, ¿cierto? From, el nombre de la tabla. Where, la condición, si usted quiere que condicione, porque yo también puedo hacerle consulta y le puedo decir donde la edad sea menor a tanto, o sea mayor a tanto, o donde la ciudad empiece por tal cosa, porque obviamente esto tiene mucho más, es mucho más avanzada las consultas. ¿Listo? Estamos viendo consultas básicas, pero hay unas que son mucho más avanzadas. Puedo decirle que me ordene, en este caso pues no tengo casi registros, pero le puedo decir que me ordene el resultado de la tabla por ciudad, o por el nombre, o por fecha. Entonces me va a mostrar todos los registros ordenados como en un Excel, cuando yo le digo ordéneme los registros por X o Y lado. ¿Listo? Aquí está pues digamos más información de a detalle de lo que es el select, cada uno de los campos, los nombres de los campos. El as no lo habla de pronto porque más adelante creo yo va a haber una evidencia que tenga que ver de base de datos nuevamente, pero ya con funciones más avanzadas, porque créanme que todavía falta. Pero así como un avance al tema, el as es cuando yo tengo un campo, digamos un campo cualquiera, y le puedo colocar como un nombre más simple. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo un campo que diga ciudad de nacimiento, se llame uno de los campos de la tabla, yo puedo poner el as como, y aquí pongo el nombre. Entonces puedo poner, por ejemplo, ciudad N, ¿sí? Entonces después de eso yo puedo en cualquier parte de la sentencia, incluso antes también, no pasa nada, en cualquier parte de la consulta de la sentencia puedo no usar la palabra ciudad de nacimiento porque es muy extensa, y puedo seguir usando la expresión ciudad N. Él ya sabe que es como un nombre, ¿cierto? Como un alias que le estoy colocando a ese campo,
porque muchas veces, y eso se usa más que todo cuando los campos son muy extensos, ¿sí? Los campos de las tablas. Entonces yo puedo colocar como un alias, ¿listo? Entonces ese es el as. El from, pues ya sabemos que es de la tabla. El where, pues la condición o los filtros que se generan. Las condiciones aquí están: menor, mayor, mayor, igual, igual, distinto, es muy parecido a los de base de datos. Is not null también está, si no es nulo. Y también están los like. Esos ya son como consultas más avanzadas. Y es cuando yo quiero que, por ejemplo, quiero que, como acá está en el ejemplo, quiero que me traiga todos los registros de la tabla cliente donde el nombre contenga, el like sería como como contener, y están dos tipos de like, está el porcentaje y está el guión. El que más se usa es porcentaje. ¿Qué significa esta M y este porcentaje acá? Le estoy diciendo que donde contenga o donde inicie con M. ¿Por qué? Porque el porcentaje simboliza todo el resto de la cadena de caracteres del campo nombre, ¿sí? Porque estoy acá filtrándolo por nombre. Entonces le estoy diciendo, cuando el porcentaje está al final, le estoy diciendo que comience por M. Entonces mire que toda la tabla me trajo 3 registros, todos los que comienzan por M. Aquí yo puedo agregar más palabras, por ejemplo MA. Entonces él me va a traer todos los que comiencen por MA, y el porcentaje representa el resto de caracteres. En este caso solamente quedaría María, y estos dos pues se borrarían, ¿cierto? Entonces esa es una forma. Aquí en la otra diapositiva creo que no lo explico, sí. Bueno, sí, acá. Y el porcentaje yo lo puedo usar también al principio. Al principio significa que todo lo que esto tiene que estar al final. Por ejemplo, si yo coloco esta sentencia con like, porcentaje, yo estoy diciendo asterisco, no, perdón, porcentaje y al final A, significa que me entrega todos los nombres donde el nombre termine con A, ¿sí? Y el resto pues obviamente está representado por el porcentaje, todo el resto de cadena. Entonces si el porcentaje está al principio y hay letra, entonces estoy diciendo que termine en esa letra. Si al principio hay una letra y termina en porcentaje, entonces estoy diciendo que inicie con esa letra o esa vocal, y el resto no importa. Y cuando le coloco porcentaje al principio y al final, y aquí una o varios caracteres, le estoy diciendo que contenga, ¿listo? O sea, por ejemplo, la A puede estar en cualquier parte de nuestra sentencia, ¿listo? Entonces eso, digamos, es el like. Entonces, por ejemplo, acá me trae a Pedro, ¿cierto? Pero entonces yo le puedo decir a él donde nombre like, ¿sí? Entonces yo le puedo decir acá like igual. Entonces le pongo por ejemplo P porcentaje, ¿sí? Creo que sí está acá, sí, venga a ver. Ah, no, pero es sin el igual, borro el igual, sobra el igual, así. Listo, entonces miren, ejecuto y solamente es Pedro porque Pedro empieza por P. Si yo pongo acá PA, ya no me trae ninguno, porque ninguno cumple con PA. Es con, por ejemplo, PE, sí. P, pues Pedro sigue siendo Pedro. Si yo le digo a él, por ejemplo, que termine con N, sí, creo que está N, me traería Juan, porque Juan termina con N, ¿sí ven? Y si yo digo que contenga, por ejemplo, yo puedo poner acá, ahí le estoy diciendo que contenga, o sea, la O, ahí coloco una O, la O puede estar en cualquier parte. Entonces, si miro, está Pedro, ¿cierto? Juan, A, N, no, bueno, creo que ninguna de las dos afecta, ¿listo? Entonces sería así. O yo también puedo pensar acá la ciudad, le digo entonces la ciudad, Bogotá, o la, pero aunque la creo que tampoco me solamente, sí me vota ambas. Entonces, por ejemplo acá Bogotá y Neiva, porque le siento que la ciudad contenga. Entonces este porcentaje significa eso, son como comodines, ¿listo? Que me están diciendo acá. La otra forma de consultar eso es con los guiones, aunque ese casi no se usa, pero sí es muy útil cuando se quiere hacer sentencias, por ejemplo, con un formato específico. Los guiones bajos, pues digamos que lo que representan son como espacios que se pueden rellenar con cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, acá hay una consulta donde yo le digo a él que me traiga todo el cliente, donde la fecha de ingreso
contenga. Entonces, ¿qué contiene? Contiene 5 caracteres al principio, 1, 2, 3, 4, 5. Hay un 0, 1, ¿cierto? Y acá hay 1, 2, 3. ¿Quién, digamos, de todos los registros, quiénes cumplen con esa condición? Fueron 2 registros, porque contienen 5 caracteres. 2012, ahí van 4, y el guión que está ahí es otro carácter, ahí va el 5, entonces se está cumpliendo con él. 01, los dos cumplen con el 01 porque tienen acá el mes 01, y aquí hay 3 caracteres, que es el guión y los 2 números, guión y los 2 números, ¿sí? Entonces esos son como fijos, no son tanto comodines, sino como caracteres o espacios fijos que se deben de cumplir. ¿Listo? Yo creo que ese lo podemos también mirar acá. Vamos a mirar. Sería algo como, por ejemplo, guión U, guión, por ejemplo. Y acá pues sería nombre, algo así. Bien. ¿Por qué? Porque guión, eso es como cuando uno juega al ahorcado, ¿no? Guión, el primer guión entonces se reemplaza por la J. El segundo guión es la A y el último guión es la N. Entonces, ¿sí? Entonces cumple con la condición, 2 guiones acá y un guión al principio. Pero si yo le coloco otro guión acá, ahí sí ya ninguno, porque ninguno tiene 2 guiones al principio, ¿sí? O dos caracteres más bien. Entonces eso es. Bueno, aquí está el like. El between, digamos que este lo dejamos para más adelante. El between es como que contenga, ¿no? Es cuando empezamos a trabajar como con rangos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí en la presentación ustedes lo pueden ver muy bien. Cuando trabajamos con rango, entonces yo le digo tráigame toda la gente que esté entre los 10 y los 50 años, o que esté, incluso se puede hasta excluir, ¿no? Que incluyan y que excluyan, ¿no? Entonces el between es como para incluir, entonces, o que haya nacido entre esta fecha, entre X fecha o otra fecha. Entonces yo le puedo decir, tráigame toda la gente que nació entre 1990 hasta el 2020, ¿sí? Entonces eso lo hago por medio del between, ¿de acuerdo? Eso se hace por medio del between. Mire que las sentencias pues son interesantes, son un poquito largas la cantidad que existe, pero pues obviamente son conceptos muy cortos. Después está el order by, que es cuando yo le digo que me haga una consulta y que lo ordene, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo le digo a él, tráigame todos los registros, que él me los trae por defecto en como yo los coloqué, pero yo le puedo decir a él order by edad. Entonces primero me trae Juan, porque es menor, 25, y después quedó Pedro de 30. Y mire que el primer registro fue Pedro, ¿no? Entonces ese es el order by. Pero si yo quiero que sea al contrario, por ejemplo, orden by ciudad, vamos a mirar ciudad cómo queda. Bueno, Pedro y Juan, pero yo acá puedo hacer que cambie. O sea, ¿por qué? Porque aquí B, Bogotá, pues obviamente por orden alfabético es más, va primero que Neiva. Pero yo le puedo decir acá que sea de manera descendente o ascendente. ¿Listo? Como en Excel. Yo le puedo decir descendente y mire que ahorita sí quedó Neiva primero y después quedó Bogotá. Y ascendente, pues ascendente digamos que es como por defecto como viene, Bogotá y Neiva, ¿cierto? Menor a mayor, y descendente sería mayor a menor. ¿Listo? ¿Esto qué es? Estos son consultas completas y consultas por como más puntuales, ¿no? Orden by, mira que hay varios ejemplos de orden by, between, not between, select. Aquí ya empezamos a hablar de las y con esto pues terminamos con los join, que también están en el material, los join, y es digamos las consultas multitabla. Cuando yo tengo, o sea, la finalidad de relacionar tablas es que después yo pueda traer información de las tablas que tengo relacionadas. Entonces si yo tengo una tabla, por ejemplo teléfono, como en el material de persona, ¿cierto? Y en la otra va el teléfono, ¿sí? Entonces yo puedo hacer una consulta de las dos tablas, puedo traer la información de ambas tablas. Para eso hay dos formas de hacerlo. La forma, por decirlo así, incorrecta, ¿sí?
Sí, yo la vuelvo y la comparto ahorita, ¿listo? Para que la miren. Digamos que está la forma incorrecta, o bueno, no incorrecta porque se usa, o sea, si no, no la dejaría. Pero digamos que está como la que no es como muy bien y la que ya se usa de manera correcta. ¿Listo? Aquí hay varios ejemplos, aquí hay dos ejemplos de la primera forma que es como la incorrecta, por decir, llamémosla así, incorrecta. Que es como, es decirle, por ejemplo, select order ID C, mire que el C, la C aquí la está usando como un alias, ¿sí? El alias lo está usando acá, bueno, que no sé por qué no está la palabra as, pero aquí está el alias. Entonces C significa customer. En vez de decir customer.customer ID, pues el C es un alias que representa la tabla customers. Entonces C.customer ID, company name y order date. ¿Listo? Entonces son los campos. From, miren, from customers como C y orders como O. ¿Listo? Y acá el where. Entonces en el where yo debo de relacionar la llave primaria con la foránea. ¿Listo? Entonces así como estaba acá, espérenme, me regreso. Creo que estaba por acá. Anterior. Por aquí. Entonces, así como estaba. Se me perdió. Se me perdió la imagen de las tablas. No la encontré. Bueno, como estaba la imagen de las tablas de persona y teléfono, entonces yo tengo que decir primero cuál es la llave primaria en una, que después o sea, cómo se relaciona. Es básicamente señalar la llave primaria de una y la foránea en la otra, que es básicamente la misma. O sea, es señalar cómo relaciona una tabla con la otra. Y al ejecutar esto, pues me va a traer la información de ambas tablas. ¿Listo? De ambas tablas como tal. Aquí hay otro ejemplo muy similar con más información. Entonces trae lo mismo, sino que acá ya incluye una tercera tabla. ¿Sí? Entonces, que es empleados. Entonces, empleados. Entonces, aquí está relacionando una con la otra. Y después está relacionando. Espérenme que se me fue mal ahí. Y después está relacionando digamos, la tercera tabla con una de las tres. ¿Listo? Eso es cuando tenemos, pues, como le digo, varias tablas relacionadas. Bueno, esa es la forma, digamos, como normal, como ordinaria de hacerlo. Pero ahí es donde entran en trabajo los joins. ¿Listo? Desde los joins existen varios joins. Existe, por ejemplo, el left join, el right join, el inner join, el full outer join o el full outer, outer join y prácticamente son left, right, inner y el full outer join. El más usado de todos es el inner join, que es este que estamos viendo acá en la mitad, ¿sí? Porque el inner join lo que significa es tráigame todos los registros, que es lo rojo, que existan tanto en la tabla A como en la tabla B. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la tabla de teléfonos, que lástima que me perdió, en la tabla de personas y teléfonos, pues si yo tengo, digamos que los tengo a todos los que están acá conectados, ¿sí? 6 personas que tengo acá conectadas, los tengo en la tabla de teléfonos. Y en la tabla persona, perdón. Y en la tabla teléfonos tengo solamente los teléfonos de Oscar, de Miguel y de Luis. ¿Sí? Solamente ustedes tres, Oscar, Miguel y Luis. Entonces, si yo hago una consulta inner join, donde yo le digo a él, tráigame todos los registros de la tabla persona, tráigame el nombre, la ciudad, bla, 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 y la tabla teléfonos, tráigame el teléfono, no sé, el indicativo, lo que sea, él me va a traer solamente los registros que tenga de Oscar, de Miguel y de Luis. ¿Por qué? Porque aquí en la tabla A van a estar todos ustedes, van a existir todos los registros, pero en la tabla B solamente están los registros de Oscar, de Miguel y de Luis. Entonces la unión del inner join significa que estén en ambos grupos y solamente Oscar, repito, Miguel y Luis en este caso cumplirían con el criterio, digámoslo de alguna manera. Entonces esos son los inner join. Acá hay un ejemplo muy bien explicado del tema. Incluso mira, acá hay uno que es eso, la tabla de empresas, que era como lo que se está hablando de teléfonos. Entonces aquí está, miren, ¿sí? Y aquí está pues la llave primaria y cómo se vuelve foránea, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Google
está 1, 2, 3 veces. La empresa 2 está aquí una vez, 2 veces, 3 veces. La empresa 3 no está, ¿sí? Entonces si yo hago una consulta inner join, me va a traer todos los registros de la primera y de la segunda empresa. ¿Listo? Y aquí pues por efecto de la explicación, porque pues sería algo ilógico, pero por efecto de la explicación, existe acá en la tabla un registro 4, pues que sería muy ilógico, pero digamos que, como digo, para efectos de explicar, existe. Entonces este registro 4 tampoco aparecería porque no existe en la tabla de acá, ¿sí? Los únicos que tienen registros en ambas tablas, digamos de alguna manera, son Google y este que se llama solo10.com. Entonces ellos serían los que aparecerían en la consulta inner join. ¿Listo? Aquí está el ejemplo, aquí está cómo se hace el inner join. Entonces el inner join es un select con los campos from, entonces sería como la primera tabla, la tabla que como principal, en este caso sería persona, inner join con la otra tabla. Entonces inner join es como unirla, ¿no? Con la tabla en este caso puede ser directorio o teléfono. Donde, y volvemos a hacerlo, o sea, es el mismo proceso del where. Entonces relacionamos la llave primaria que se vuelve foreign en la otra, ¿sí? Y saldrían los resultados. Sale solamente los de Google y los del dominio solo10.com. Entonces eso es un inner join, ¿sí? Ese es un inner join. Acá hay varios ejemplos. Acá hay un ejemplo también con un ejemplo de cervezas, lo mismo. Entonces en la tabla está Heineken, Guinness, Corona, Budweiser, y aquí está el tipo de cerveza y aquí está el contenido de alcohol. Pero entonces miren que por ejemplo, bueno, acá aparecería normal porque pues en ambas están la información, entonces aparece aquí la información completa. ¿Listo? Entonces aquí nos muestra la diferencia entre una consulta multitabla sin inner join y esa misma consulta usando inner join. La diferencia también en qué radica, en que acá, esto se lo dice aquí las diapositivas, en que aquí se usa el where para hacer como esa unión de tablas, y el where no es para eso, el where es para filtrar. Entonces aquí nos muestra que el join es el que se usa para unir las tablas, y el where, su tarea principal es la de filtrar, como estamos viendo acá, ¿sí? Entonces básicamente es eso, y pues obviamente por limpieza del código, con join, usando inner join y no usando inner join, la misma consulta, es exactamente igual. ¿Listo? Entonces aquí hay más ejemplos, y después están los otros que solo los pueden ir revisando también, los que existen. El left join. Entonces el left join, por ejemplo, es tienen que aparecer todas las de la izquierda. Entonces en este caso esta tabla van a aparecer todas, y de la tabla 2 va a aparecer el contenido que esté. Por ejemplo, en este caso están esos tipos de cervezas que están su tipo, pero miren que aquí en la tabla 2 esa cerveza que se llama Kilkenny no existe acá, ¿cierto? No existe. Y él aquí me está pidiendo, o sea, al hacer la consulta de las dos tablas, me está diciendo que me muestre la cerveza, que en ambas existe, el tipo, que es de esta tabla, y el contenido de alcohol de esta. Entonces, por ejemplo, Heineken es una lager que tiene 5% de alcohol. Ahí me muestra, Heineken es una lager que tiene 5% de alcohol. Guinness es una stout, creo que se dice, que tiene 4.2, y así sucesivamente. Pero cuando llega acá donde dice Hoegaarden, es una ale, aquí no hay información de esa cerveza, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda el campo? Como nulo, como vacío. ¿Listo? ¿Pero por qué? Porque a diferencia o sea, si esto se usara con un inner join, este registro desaparecería, ¿cierto? Porque no está en la segunda tabla. Pero al hacer un left join, pues me está diciendo que todos los campos de este lado sí o sí tienen que aparecer. Y si no tiene registros acá, pues aparece como nulo. Entonces, volviendo al ejemplo del directorio, es como si yo dijera que aquí están todos ustedes, Oscar, Miguel, Luis, todos, ¿cierto? Todos los que están acá. Y todos van a aparecer aquí. Pero si yo no tengo registros de, por ejemplo, de Adolfo, entonces el teléfono de Adolfo acá aparece nulo, porque aquí en la segunda tabla yo nunca registro un número de Adolfo, por ejemplo. Pero Adolfo sí tiene que aparecer acá, o sea, Adolfo tiene que aparecer acá. Pero entonces su teléfono va a aparecer como nulo, porque no tengo ningún registro de él acá, y así sucesivamente. ¿Listo? El right join es la misma vaina, pero pues digámoslo que viéndolo para el otro lado. ¿Listo? Es lo mismo, pero pues básicamente es eso. Full user join es como la unión de ambas, ahí está. ¿Y cómo se mostraría un full user join? O sea,
tiene que aparecer sí o sí, tanto los de la primera como los de la segunda tabla. ¿Listo? Y ahí está. Las uniones, esto digamos que por el momento no es importante. Y ya después están las vistas. Yo creo que eso lo podemos ver más adelante porque en el material no están las vistas. ¿Listo? Pero lo pueden revisar ustedes. Esto sí es más sencillo. Una vista básicamente es guardar una consulta que yo haga y él me crea algo que se llama una especie de tabla virtual con esa vista. Entonces yo puedo hacer, para no estar siempre generando una consulta muy grande y siempre ejecutando esa consulta muy grande, yo puedo, voy a tomar de ejemplo nuevamente esto, yo puedo por ejemplo esta consulta guardarla en una tabla, y esa tabla sería como una especie de tabla virtual, y esa tabla virtual pues lo que es, digamos, está creada a partir de una vista o de una consulta que he hecho de algo que necesite. Y esto lo que me ahorra directamente es tener que estar siempre ejecutando la misma sentencia, sino que después ya voy directamente a la tabla virtual, ¿listo? O a la vista más bien. ¿Sí? Entonces ya después lo que hago es que cada vez que quiero traer la información de esa vista, pues yo le digo /* from y el nombre de la tabla virtual o de la vista que he creado. Entonces él internamente me ejecuta pues la sentencia para que crea la tabla y me trae la información, pero entonces me ahorra tiempo. ¿Listo? Básicamente es eso. Espérenme un segundo. Que ya me están escribiendo. Listo, muchachos. Yo creo que ese sería. No sé si tengan preguntas o algo antes de despedirnos. ¿Ninguna? No, instructor, por el momento está claro. Listo, perfecto. Yo les voy a pasar esa presentación nuevamente para que la revisen. Ahí se van a apoyar. Igual el material no está nada mal. O sea, ya era muy completo. Y es solamente como practicar. No son difíciles, es solamente digital. Las digitales, si tienen un error, él solito les va a generar el error. ¿Sí? Pero no son sentencias difíciles, la verdad son muy sencillas las que están pidiendo. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta la presentación de cada una de las evidencias. La primera es en PDF, la segunda ya tienen que ser también un documento, pero tienen que agregar la sentencia. Bueno, esta parte de acá, ¿cómo sería? Entonces la segunda evidencia, ustedes tienen que venir aquí digamos, están aquí en el diseño, ¿no? Porque él dice que tienen que agregar acá el diseño. Entonces, ustedes apenas están creando el diseño de su base de datos, mire que él aquí me permite guardarlo, guardar modelo como. ¿Sí ven? Guardar modelo como. Entonces, guardan ese modelo, ese archivo que se genere, y ese es el que ustedes tienen que agregarme. ¿Sí? Entonces cuando yo lo abra, él me tiene que desplegar este mismo modelo. Esa es una de las formas. La otra forma es, no sé si desde aquí se pueda, no, creo que no. La otra forma es que mi base de datos acá, miren, aquí hay una opción, o no sé si es por acá, espérame, query database. Oye, no la veo. No, pero no veo acá debe haber una opción por acá para exportar la base de datos. Esto es importar, inspeccionar. Para exportar el diagrama. No, para exportar el diagrama es el que acabo de explicar. Es acá. Bueno, acá se puede exportar en formato PNG, pero no. Bueno, es agregar el modelo. Es guardar el modelo. O sea, el formato lo guardan acá. ¿Listo? Es exportar modelo. Porque este exportar es para guardar como una imagen, ¿no? de este diagrama, pero no es lo que está pidiendo no es lo que está pidiendo la evidencia. Lo que está pidiendo es que ustedes guarden el modelo, o sea, como el archivo, ¿sí? Este archivo, digamos, mer proyecto, y este archivo se va a guardar en este formato de Workbench. Entonces ustedes lo guardan y ese es el archivo que ustedes adjuntan, porque al abrir ese archivo me lo abre nuevamente en Workbench y ahí tengo que ver la base de datos que ustedes han creado. ¿Listo?
Entonces no tiene que ser en imagen. Pero la otra forma también es exportar la base de datos. Pero no me acuerdo en este momento. Creo que es acá por server. Espérame a ver si es este. Sí, miren, acá por server. O sea, pero es por el lado normal de acá del delfín, ¿no? Aquí donde nos conectamos. O sea, donde estaba trabajando las sentencias ahorita. Entonces aquí, ustedes, una vez, cuando la base de datos está así en negrilla, es que están usando esa base de datos, están haciendo el use. Entonces yo aquí le doy prueba, bueno, aunque aquí creo que no pasa. Le doy database y acá dice, server, perdón, y acá dice data export. ¿Sí? Data export. Entonces miren, en el data export ustedes seleccionan la base de datos, ¿sí? Aquí le dejan en esta opción que dice dump, estructura y datos, ¿sí? Déjenla de esa manera. Aquí es donde va a quedar guardado el archivo, debe ser un archivo SQL, va a generar en formato SQL. Incluso esto lo pueden ustedes cambiar. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en documentos. Voy a mirar si lo dejo acá. No, pero es que tengo un desorden. Voy a dejarlo aquí en descarga. También me parece que hay que darle esos 3 cheques que están ahí arribita. ¿Cuáles? ¿Estos? Más abajito, no. Los más abajito. Eso, más para arriba. ¿Estos? Sí, yo no, porque no es necesario por el momento, porque acá dice que al momento de exportar, exporte también los procedures y las funciones. No, todavía la base de datos no tiene ni procedimientos ni funciones, ni eventos tampoco, es que se llaman los eventos, y tampoco los triggers, o sea que no es necesario. ¿Listo? Listo. Si quieren, esta opción de acá sí la pueden agregar, que dice incluir esquema de creación o create schema. Create schema es la base de datos. Entonces, si yo le doy acá, el archivo SQL va a tener una sentencia que dice create database tal, use database, o sea, lo que vimos al principio. Entonces, una vez ustedes hacen eso, le dan en donde, espérenme un momento acá. Acá, miren, aquí, donde dice, es que aquí está un poco escondido. Aquí, en Extar Export, y aquí también pueden ver el progreso, pues cuando son bases de datos muy grandes. Entonces le dicen empezar. Aquí me pide la clave, pues en ese momento no tiene clave. Ahí exporto el archivo, ¿cierto? Y yo le dije que lo exportara en descargas. Entonces voy a mirar nuevamente aquí en descargas. Y aquí está, mira, aquí está el archivo. Yo lo puedo abrir, por ejemplo, voy a abrirlo un momento, abrir aquí con Visual. Mire, y ahí está la esta. Sí, esa es eso es todo el script de la base de datos, mire. Está, por ejemplo, elimine el if exists, que si existe gente, entonces lo elimine para volverlo a crear. Create table, mira, aquí está, y aquí están incluso los dos registros que tengo, el de Pedro y el de Juan. ¿Listo? Ese sería el script, o sea, ese es el script de la base de datos. Yo con esto, mire, create database, prueba, si no existe, mire, incluso acá se puede, bueno, eso ya es de acá. Pero esa es la sentencia SQL que me permite a mí crear toda la base de datos del proyecto de ustedes. ¿Listo? Entonces eso es lo otro que tienen que hacer. Y eso lo hacen entonces por acá por server, exportar datos. ¿Listo? Y el diagrama, para yo poderlo visualizar, lo exportan o lo guardan por acá, por save model. Y el archivo pues lo adjuntan también. Listo, muchachos. Entonces, no siendo más, nos hablamos. ¿Listo? Nos hablamos entonces dentro de 8 días, porque el lunes creo que es festivo. Igual yo les estoy escribiendo cualquier cosa. Bueno. Listo, instructor, muchas gracias. Bueno, muchachos, una feliz noche y nos estamos hablando. Que estén bien. Bueno, profe, que esté bien, hasta luego. Chao, muchachos, que estén bien. Hasta luego.